Saludos, bienvenidos a este nuevo video. Aquí les quería hablar de un poco sobre la historia del movimiento psicoanalítico, ¿sí? Porque es todo un movimiento, ¿sí? Que se expandió por el mundo ya a inicios del siglo XX. Sí, inicios del siglo XX y a lo largo del siglo XX hasta la actualidad. Estamos hablando de aproximadamente 125, 130 años de la expansión del psicoanálisis, pero no solamente del freudiano, sino de todo el movimiento psicoanalítico en todas sus versiones. Una cosa es ser freudiano, una cosa es ser lacaniano, una cosa es ser Foucaultiano, ¿sí? De Foucault, de Sigmund Freud, de Jacques Lacan, y otra cosa es ser psicoanalista más integral, ¿sí? Y ser psicoanalista integral es entender todo el movimiento psicoanalítico. Y por ello es que hoy quiero hablarles de la historia del psicoanálisis y más concretamente en los países de habla hispana. Incluye España, pero también en América hispana, América Latina. El psicoanálisis, si bien surgió con Freud, con la publicación de La interpretación de los sueños, 1899-1900, sin embargo, ya se conocían algunos elementos de investigaciones previas del neurólogo médico Sigmund Freud, de- que nació en el Imperio Austrohúngaro, por allá o de lo que fue el Imperio Austrohúngaro por allá por 1856 y falleció en 1939. Pero hay gente que confunde psicoanálisis con Freud, no. Y eso lo dice Mariano Rupertus Honorato, en el cual hablaremos ahora, este chileno, em, que el psicoanálisis no es sinónimo de Freud. Psicoanálisis no debe ser sinónimo de Lacan, ¿ya? Y yo entiendo que la mayor parte de psicoanalistas son freudianos, son lacanianos o incluso ahora son Foucaultianos de Michel Foucault. Y claro, o sea, no, el psicoanálisis no es sinónimo de un autor, sino es todo una serie, un tejido de diversos autores, de pensadores. Si bien nació con Sigmund Freud, hay que recordar que ya a partir de 1903, 1906, en la primera década del siglo XX, pues hubieron muchos discípulos, ultra seguidores de Freud, pero también disidentes de ese círculo freudiano inicial, y que después se fue expandiendo por diferentes corrientes. Y si bien Freud fundó una asociación psicoanalítica internacional, y acá en América Latina, en 1942, en Argentina, concretamente en Buenos Aires, se fundó la Asociación Psicoanalítica Argentina, una de las mayores referencias a nivel internacional. Eso no quiere decir que el psicoanálisis solamente es eso, solamente esas instituciones. Y por eso es que hay que mencionar que la historia del psicoanálisis en los países de habla hispana, en América Latina, en América hispana, pues tiene que ver también con incluir a Jung y a Adler. Si bien Adler y Jung se separaron del círculo más cercano de Freud por allá por 1911, 1913, 1911, 1913, que se deslindan estos dos cercanos al círculo de Freud, también se les debería incluir a ellos y a sus discípulos en toda la historia del movimiento psicoanalítico. Y para mí es lamentable que muchos historiadores del psicoanálisis, especialmente en Argentina, pero también en México, en España, pero principalmente en Argentina, no incluyan a Jung y a Adler. Y esto para mí sí es grave. Por supuesto que yo tengo más afinidad con Jung, pero eso no quita de que yo cada vez estoy conociendo también otros autores, otros.
autores del movimiento psicoanalítico. Estoy intentando conocer un poco a Lacan, estoy intentando conocer un poco más, bueno, Foucault, yo tengo también más conocimiento que Lacan. Para mí Lacan habla muy complicado. Eh, Hay términos demasiadamente clínicos y evidentemente que yo vengo desde una corriente un poco más social, sociocultural, organizacional. Para mí Lacan se me hace un poco más difícil. Sin embargo, estoy tratando de aproximarme a su perspectiva. De Freud, evidentemente que como cultura general, he visto varios videos, he visto en YouTube de especialistas, he leído algunos elementos biográficos, tengo libros de algunas biografías contemporáneas sobre Freud. Entonces, hay que entender que el movimiento psicoanalítico es amplio. Si bien Jung, primero Adler y después Jung se separaron de Freud y de su círculo más cercano, su círculo más íntimo, de sus fanáticos, digamos así, eh, pues también hay que incluirles en la historia del psicoanálisis. Y esa es mi tarea que estoy tratando de hacer con mis nuevas investigaciones y de mis nuevas publicaciones y de mis nuevos videos que estoy desarrollando, que en este caso un chileno, Mariano Rupertus Honorato, es un psicoanalista, miembro de ABDEVA, sí, Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires en Argentina, miembro de la Sociedad Chilena de Psicoanálisis, doctor en Psicología por la Universidad de Chile, doctor en Historia por la Universidad de Santiago de Chile, académico de la Universidad de Andrés Bello de Santiago de Chile. Es un gran especialista en historia del psicoanálisis, historia de la psicología. Y él sí incluye, no le da un eje en su discurso, pero ya incluye a Jung y a Adler en sus perspectivas, en su discurso, en sus publicaciones, en sus videos, ya incluye a Jung y a Adler en la historia del psicoanálisis, porque estos dos de aquí son los grandes olvidados de muchos historiadores del psicoanálisis y de muchos estudiosos del psicoanálisis. Hay gente que utiliza la palabra psicoanálisis únicamente para referirse a los seguidores de Freud, pero se olvida de que Jung y Adler, a lo menos en la primera década del siglo XX, 1906, 1912, 13, formaron parte de Jung y fueron los grandes disidentes, los, entre comillas, en términos religiosos, herejes de Freud. Y claro, hay gente que no le gusta hablar de Jung, le dice que es muy esotérico, que es muy místico, pero justamente esos son los que le dan ese valor, ese toque agregado a Jung, porque además de psicoanalista o fundó la psicología analítica, desarrolló sus propias concepciones del psicoanálisis, digamos así, un replanteamiento del psicoanálisis original freudiano. Y creo que entender a estos dos y a Adler, que he investigado un poco menos, pero es importante. Entonces, el psicoanálisis, si bien comenzó como una teoría sexual, después con Jung se fue a una teoría un poco más mitológica, arquetipal, simbólica, y Adler se centró más en una psicología más individual relacionada con los temas del poder y de los complejos ligados al poder, al ego, etcétera. Entonces, hay que incluirles, y especialmente a los que hacen historia del psicoanálisis y más ampliamente historia del movimiento psicoanalítico a lo largo del siglo XX hasta la actualidad, creo que hay que hacer, como lo hace Mariano Rupert, incluirles a Jung y a Adler. Este autor, Rupertus Honorato, Mariano Rupertus Honorato, digamos, es un psicoanalista que tiene un poco más de apego también al marxismo, y él lo ha planteado. Esa es la parte que a mí no me gusta mucho del psicoanálisis y del movimiento psicoanalítico, que a veces tratan de vincularlo con Marx, como lo hizo la escuela de Frankfurt. Sí, la escuela de Frankfurt en Alemania intentó fusionar
el psicoanálisis freudiano con el marxismo clásico, y a la cual también perteneció Erich Fromm, pero que después fue en contra de este freudo-marxismo radical de Adorno, de Horkheimer, entre otros, de la Escuela de Frankfurt. Fromm, alrededor de la década del 28, 32, 35, se vinculó con la Escuela de Frankfurt, pero después fue crítico y la posición de Fromm fue más libertaria contra esta escuela dogmática freudo-marxista del psicoanálisis. Entonces, un poco en esa línea medio freudo-marxista, está Mariano Rupert. Yo le veo más apegado a ese. No es tan radical como otros que he visto, que son más radicales y que se aproximan al freudo-marxismo. Sin embargo, creo que los aportes de Mariano Rupert Hoods son muy importantes en sus investigaciones sobre la historia del psicoanálisis en Chile y en los países de habla hispana, en América Latina también. Y cada vez hablaré un poquito más de él, ¿sí? Lo que yo le cuestiono es su freudo-marxismo, pero más allá de su freudo-marxismo, creo que sí tiene una mirada un poquito más amplia y va incluyendo las perspectivas de Jung, de Adler, otras perspectivas más chilenas, más latinoamericanas sobre esta forma de mirar, entender el movimiento psicoanalítico desde su perspectiva un poco más histórica, ¿no? Entonces, por ejemplo, les recomiendo que vean este video en YouTube. Dura 45 minutos en el canal de YouTube Experiencia de Palabra, colocado el 10 de abril del 2020, que es un artículo que hacen una entrevista. Es un canal psicoanalítico también este de aquí, a propósito. Les recomiendo que vean este video. Otro video de Mariano Ruperts Honorato, es su charla online Historia Social y Cultural del Psicoanálisis en Chile, y cómo el psicoanálisis también fue ya recibido en los países de habla hispana, en Chile, en América Latina, y uno de los primeros o pioneros de divulgar, de leer sobre psicoanálisis y ser amigo de Freud fue Hermann Greb Schlesinger. No sé cómo se pronuncia, no sé otros idiomas, además que el mío, que es el idioma español, y bueno, palabras de Quichua como parte de mi cultura, pero no sé cómo se pronuncia en alemán, pero Hermann Grebe, ya que vivió y nació en Chile entre 1869 y 1954, y Mariano en este video de YouTube incluye a este gran personaje chileno. Entonces, asimismo, como se estudia a Freud, se estudia a Jung, se estudia a Adler, creo que hay que ir rescatando también a estos pensadores en el contexto de América hispana, en los países de habla hispana, en América Latina. Y, ¿por qué no?, en la misma España, aunque no, España no tuvo tanta recepción del psicoanálisis como sí lo tuvo, por ejemplo, Argentina, que ha sido como que la cuna del psicoanálisis y la capital del movimiento psicoanalítico internacional. Lo que yo cuestiono justamente a la Argentina es que no incluya a Jung, a Adler y a otros grandes, a Fromm mismo. El caso de Fromm vivió muchos años en México, y por eso es que la obra de Fromm en México es fundamental, porque ah, si bien tal vez hubieron otros antecedentes ya desde 1900 hasta 1951 en México, eso me falta investigar, pero creo que perdón, creo que Erich Fromm, fue el eje del psicoanálisis en este país, en México, ¿no? Entonces, el psicoanálisis mexicano es más frommiano porque justamente Fromm vivió muchos años en México y crearon institutos, crearon un tejido, un tejido social ligado al pensamiento de Fromm, ¿no? Mientras que en Argentina ya en 1910 hay datos incluso poco más antiguos, pueden haber, esto falta detallarlo, pero más entre 1808 y 1910 ya hay rasgos de recepción del psicoanálisis en este país. Y por supuesto en Chile con Hermann Greb. ¿Ya? Entonces,
ver este video, Historia Social y Cultural del Psicoanálisis en Chile, de Mariano Rupertus Honorato, creo que es fundamental para conocer la historia del movimiento psicoanalítico en los países de habla hispana. Pero yo sí invito a los psicoanalistas a incluir el pensamiento de Jung y allá va mi tesis de el PhD que estoy trabajando ahora. Proyecto de investigación es en ir encontrando algunos elementos del pensamiento de Jung en YouTube, pero también del pensamiento de Jung en los países de habla hispana. Eso incluye América Latina y a España. Bueno, hasta ahí, amigos. No se olviden también de visitarme en mi canal de YouTube, como Tabú Podcast de Elvis Orellana Espinosa, y también les invito a que me visiten en Amazon, donde que tengo publicados varios libros, tanto de ensayo, ¿sí? De divulgación de ensayo y también libros de ficción y de literatura, que también he escrito algunos libros, cuentos y cuentos principalmente, porque todavía no se puede considerar una novela, y que están bastante influenciadas por el movimiento psicoanalítico, especialmente el de Jung, pero también otros elementos importantes de la cultura propia de Ecuador y de otros países. Cuídense mucho, pasen bien. Chao, chao.